Comenzaba explicando el diagrama de flujo del armado de un gabinete. Siempre se comienza con un inicio. Después tenemos que colocar las herramientas que necesitamos durante todo el proceso, como los desarmadores, pulsera antiestática, y si no contamos con pulsera antiestática, entonces unos guantes de látex, pinzas por si se nos cae algún tornillo dentro del gabinete y lo tenemos que sacar y no se puede con las manos, usamos las pinzas de punta, el gabinete, los tornillos, los discos de instalación del sistema o software que queramos instalar, ya sea Windows 7, Windows 8, Windows XP. Después una modem, la RAM, la unidad lectora, el disco duro, el microprocesador, disipador y pasta térmica. Después tenemos una pregunta: ¿tienes toda la herramienta? Si sí, procede; si no, se regresa a reunirla. Y como si la tenemos, entonces procedemos a sacar de sus cajas todos los componentes con gran cuidado. Colocamos la tarjeta madre sobre su bolsa antiestática, ya que cuando compramos una tarjeta viene en su caja con una bolsa gruesa que es antiestática, para por si no tenemos dónde ponerla, nada más colocamos la bolsa debajo de ella con mucho cuidado, sin tocar los circuitos con las manos, y la colocamos. Después colocamos el procesador en su base según la marca que tenga. Tiene una flecha en la base, como en el microprocesador tiene una flecha en alguna de sus esquinas, se coloca igual. Después aseguramos bien el procesador. Tiene una como manija que se baja y se coloca para asegurarla bien. Es un seguro. Después verificamos, ¿es compatible la RAM y el procesador? Si sí, se coloca en el procesador una gota de pasta térmica y encima el disipador. Y si no, conseguimos otro nuevo que sea compatible y lo colocamos. Aseguramos el disipador con el seguro y los tornillos. ¿Por qué tienen que ser compatibles siempre? Bueno, no podemos poner una RAM y un procesador de diferentes bits, ya que si tenemos una RAM de 32 y un procesador de 64, la RAM envía más información que la que puede recibir el procesador, y ahí se hace un cuello de botella, lo cual es malo. Después colocamos sobre el procesador una gota de pasta térmica. ¿Para qué es la pasta térmica? La pasta térmica es para que no se llegue a quemar el procesador por lo caliente que se pone, y esto evita que se descomponga. Colocamos una gota nada más porque se hace mucho. La pasta térmica es como un color plateado. Es muy importante colocarla y saberla poner. Se coloca una gota en medio y ya después se esparce con el dedo. Después encima se coloca el disipador y como que se pega. Con lo caliente se pega, se hace más fuerte. Después de colocar el disipador, lo pones bien con el seguro, y algunos tienen tornillos en las cuatro esquinas. Bueno, los atornillamos para que ya no se caigan. Después colocamos la RAM en su ranura y la presionamos, pero en la RAM hay como una pequeña abertura que está igual a la abertura en su ranura. No se vayan a equivocar al colocarla, porque se pueden romper los pines y tendrían que comprar otra. Se coloca y se presiona para que los seguros que están en las esquinas se cierren, ya no se pueda caer ni nada. Después colocamos los soportes debajo de la tarjeta madre y atornillamos al gabinete. Los soportes nunca son de metal, ya que no servirían. Los soportes son para evitar la carga que tiene el gabinete, porque los soportes, la mayoría de los gabinetes tienen soportes de metal, y no, eso está mal. Hay que comprar unos soportes, o hasta ya vienen incluidos en algunas, soportes de plástico, ya que son aislantes al flujo de energía.
y evitan que se queme y dura más. Después de que los atornillamos, colocamos la unidad lectora en su ranura, así como el disco duro, y la atornillamos al gabinete. Después conectamos los cables de la fuente de poder a su conexión. Son ATX, esas conexiones que tienen varios hoyitos son ATX. Después verificamos que qué conexión tiene el disco duro. Aquí hay un conector C que va a C. Aquí nos preguntamos, ¿se tiene conexión SATA? Sí. Esta conexión, damos como nota que esta conexión es más rápida que la IDE. Y si no, entonces tenemos una IDE. Nos bajamos, ya sea depende si sí o no. Conectamos al disco duro la mother. Conectamos el disco duro a la motherboard, a nuestra tarjeta madre. Después conectamos la unidad de DVD o CD en la conexión correspondiente. Ya teniendo contemplada la fuente de poder, aseguramos que la potencia que entregue la fuente sea suficiente para que cada componente agarre la electricidad que necesita y no se vaya a quemar, ya que si es de mayor voltaje se llegan a quemar por alguna circunstancia. Después aquí conexión D. ¿Tiene la potencia correcta? Sí, la atornillamos al gabinete y lo cerramos con sus respectivos tornillos. Y si no, pues nos aseguramos que llegue al voltaje que necesitamos. Después conectamos el cable de alimentación a la energía eléctrica y conectamos sus periféricos, como son el mouse, el teclado y el monitor. Encendemos la computadora y verificamos que prenda correctamente. Si sí enciende, entonces procedemos a sacar la charola y colocar el disco de instalación de software del sistema operativo que queremos. Y si no, encendemos la computadora y verificamos que prenda correctamente, qué error tiene. Después nos vamos a conectar este conector está acá y acá está el otro. Después se inicia el proceso de instalación del sistema operativo, ya dependiendo cuál sea. Y ya que sacamos la charola y colocamos el CD, cerramos la charola y tecleamos F12 después de insertar el disco. Seleccionamos la unidad de CD-ROM a disco duro. Es decir, que todo eso saldrá del disco duro, todo el software saldrá del CD, al disco duro y se guardará el sistema operativo en el disco duro. Después preguntamos, ¿se necesita particionar? Sí, hacemos clic en partición y ponemos eliminar partición, pero nunca se tiene que eliminar la partición que está resguardada para el sistema, esa nunca se elimina. Entonces eliminamos la partición que está debajo, después creamos otra y la formateamos. Y si no, damos clic en siguiente y seleccionamos versión, ya dependiendo qué versión sea, Windows Ultimate o Windows 7, Windows 8. Después pasamos, el sistema se reiniciará varias veces durante el proceso. Se reinicia ya que guarda varias carpetas del sistema en la computadora. Colocamos el nombre de usuario y si se desea alguna contraseña. Vamos de conexión F a conexión F. Entonces ya después de que agregamos el usuario, colocamos contraseña, podemos hasta colocar una imagen, pero bueno, aquí nos damos OK y configuramos la hora y fecha, ya que nos los pide para poder seguir la instalación. Damos en configuración, ahí te aparece un reloj y la hora que tienes que poner, el mes, el año y el día en que estamos. Después se reiniciará el equipo y comenzará a cargar el sistema operativo que ya habíamos instalado y bueno, ese sería el fin. Como todo diagrama de flujo tiene que cerrar con un fin y se empieza, como ya sabíamos, con un inicio. Bueno, esto es todo para saber cómo es el armado del gabinete y sus respectivas preguntas con su positivo y negativo.